Pasamos a la siguiente moción, que viene suscrita, y creo que no me equivoco, por Izquierda Unida, Partido Socialista, EH Bildu y Cambiando Burlada, relativa al tema de refugiados. La urgencia. Votamos la urgencia. Votos a... Sí. Es moción, es declaración institucional. Aunque tiene el título de declaración institucional, como no se ha incluido de otra forma, le daremos el tratamiento de moción. Es decir, que, aunque es cierto que tiene el título de declaración institucional, pero bueno. Bien, pasamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor? Vale, no sé quién va a exponerla. De los grupos proponentes, tiene la palabra. Sino para más. Por ello, este ayuntamiento presenta la siguiente declaración y exige a la Comisión Europea, a los Estados europeos y concretamente al Estado español el envío inmediato de ayuda humanitaria a Idomeni, a fin de cubrir las necesidades de todas las personas allí atrapadas por el cierre de la frontera entre Grecia y Macedonia. La inmediata apertura de todas las fronteras internas de la Unión Europea, comenzando por la frontera de Idomeni, dada la crisis humanitaria que está causando su cierre. El establecimiento de vías seguras de acceso a Europa para todas las personas que están intentando llegar a ella y la no expulsión de las personas que han llegado por vías inseguras. El traslado inmediato a Navarra de al menos las 300 personas que del cupo europeo le corresponden y su acogida por el Gobierno de Navarra. El cumplimiento de la legalidad internacional en materia de asilo, haciendo una lectura amplia y generosa de la misma, y no restrictiva y de incumplimiento, como la que hoy en día practican los Estados europeos. La modificación de las políticas de migración, derogando la ley de extranjería, y apostando por políticas basadas en la acogida y la defensa de los derechos humanos, y no en el castigo y la expulsión, como las actuales. Garantizar el derecho a la libre circulación de las personas, tal y como figura en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Rechazar el acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Turquía en el marco de la Cumbre Extraordinaria sobre los Refugiados e instar su derogación de manera inmediata. Gracias, Sergio. No sé si va a dar lectura en euskera. No. Vale. Izquierda Unida para... Perdón. Es que estaba preguntando. Guzti honengatik, udal honek honako adierazpena aurkezten dio eta Europako Batzordeari, Europako estatuei eta bereziki estatu Espainiarri exigitzen die. Berehalakoan giza laguntza bidaltzea Idomenira, Grezia eta Mazedoniako mugak itxostean bertan bilduta dauden pertsonen beharra asetzeko. Europako Batasunaren barneko muga guztiak berehala irekitzea. Idomeniko mugatik hasita, honen itxierak eragin duen krisi humanitario ikusirik. Europa sartzeko bide seguruak ezartzea. Bertaratu nahi duten pertsona guztientzat eta bide seguruak erabiliz iritsi diren pertsonen kanporatzeekin bukatzea. Nafarroara lekualdaketak hastea. Gutxienez Europako kupoak ezarritako 300 pertsonena Nafarroako gobernuak jada onartuak dituenak. Asilo eskubideari dagokionez nazioarteko araudia errespetatzea. Irakurketa zabal eta eskuzabala eginez eta ez oztopoak eta hausteak bultzatu egun Europako estatuak egiten ari diren bezala. Migrazio politikoak aldatu, atzerritarren legea bertan bera utziz eta harreran elkartasunean eta giza eskubideeko errespetuan oinarritutako politikak indartuz. Egungo zigor eta kanporaketei amaiera eman. Pertsonek duten mugitzeko askatasuna bermatu, giza eskubideen adierazpen unibertsaleko 13. artikuluan jasotzen den bezala. Errefuxiatei inguruan eginiko ezoiko biltzarrean, EBek eta Turkiak izenpetutako akordioa arbuiatu eta
honen berehalako deuseztapena barkatu. Eskerrik asko, Joana. Izquierda Unida. Bueno, es bien conocido que en tiempos de crisis, además eso ha pasado históricamente de manera tradicional, es casi un clásico, las grandes potencias primero apelan al imperialismo para tratar de sobrevivir y luego cuando el sistema, porque son cuestiones no tanto cíclicas como crisis profundas y sistemáticas, cuando el sistema se ve realmente amenazado y que ni con el recurso al imperialismo lo puede sostener las estructuras dominantes, pues se acoge a la opción B, que es el fascismo directamente. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en el mundo occidental actualmente, porque no es verdad que estemos saliendo de ninguna crisis y no solo eso, estamos generando múltiples crisis en todo el mundo. Ahora ya también tenemos ese fantasma pues que acecha a Alemania, lo cual yo creo que es una noticia mala porque ya tenemos presente lo que fue el siglo XX, pero también el siglo XIX, el siglo XVIII, incluso el siglo XVII con Alemania. Entonces, bueno, pues ahora vamos a ver si repetimos también en el siglo XXI. La Unión Europea, que es un producto neta y totalmente alemán, es un instrumento de Alemania para lograr el espacio vital que llevan buscando desde hace siglos en Europa. Y nos juntamos a todo esto pues también con el momento de crisis que vive Estados Unidos, incluso ya lo estamos viendo a nivel político. Este periodo se abre pues con el fin de la Guerra Fría, que bajo nuestro punto de vista pues la Guerra Fría la ganó el bando equivocado. Y de 25 años para acá pues nos hemos encontrado lo que ha hecho el bando que ganó la Guerra Fría. Es totalmente indecente lo que está pasando. No solo lo que está pasando con las personas refugiadas que llegan a Europa, sino lo que está pasando en Libia, lo que está pasando en la propia Siria, lo que está pasando en Irak, lo que está pasando en Afganistán, lo que está pasando en Turquía y no sé, pero en todos esos sitios siempre hay o aviones o barcos o soldados de alguna gran potencia mundial implicados. Y cuando hablamos de grupos terroristas, esos grupos terroristas disponen del apoyo político, financiero y muchas veces incluso militar de alguna de esas grandes potencias. Y mientras tanto, pues miles y miles, incluso millones de seres humanos pues quedan desprotegidos y quedan, pues como hemos visto, en una situación pues que nos recuerda mucho aquí en Europa a los campos de concentración. No sé tanto si los campos de concentración nazis de la época de la Segunda Guerra Mundial o los campos de concentración de Francia a los que iban a parar las republicanas y republicanos que huían de España. Entonces, bueno, vamos a apoyar esta moción, aunque solo sea por decencia. Gracias, Alfredo. Partido Socialista, sobre la Sí, moción. bueno, la situación daría para muchas horas, pero no es ni el momento, ni, bueno, llevamos mucho tiempo de pleno y aún nos queda un rato. Nosotros la hemos apoyado, por no repetirme con la moción, porque consideramos que estamos asistiendo a un proceso de deconstrucción de la Unión Europea. Esta Europa nosotros no la reconocemos. Creemos que no se puede hacer un acuerdo de intereses con Turquía utilizando los derechos de las personas refugiadas e inmigrantes como una moneda de cambio. Eso lo consideramos inadmisible. Y nos adherimos a las peticiones de organizaciones no gubernamentales y al Alto Comisionado de la ONU, que también lo está pidiendo, en la denuncia, el rechazo y la exigencia de la retirada del preacuerdo de la Unión Europea y Turquía para las devoluciones masivas. Y tampoco nos queremos olvidar de condenar las devoluciones en caliente. Gracias. Gracias, Sergio. UPN. Sí, para decir, bueno, nosotros que inicialmente habíamos estudiado una moción presentada por Izquierda
que curiosamente la suscribiríamos al 100%, aunque no sirva como precedente, y se nos ha cambiado por la declaración institucional y bueno... también la La vamos de a... Izquierda Unida Esquerra la han mantenido, la que se ha retirado ha sido una del Partido Socialista. Bueno, pues esta la vamos a votar también, aunque alguno de los puntos puedan ser de dudosa legalidad, pero bueno, está claro que el fondo es una cuestión humanitaria y apoyamos la declaración. Gracias, Juan Carlos. EH Bildu. Yo voy a leer por aquello de ser breve y a ver si no se me olvida respirar, como cuando he leído en euskera. La vieja Europa sufre de amnesia. No puedo precisar si es amnesia selectiva o total, pero ha de ser amnesia, ya que de otra forma no se puede explicar que haya olvidado que tras guerras sufridas a principios y casi mediados del siglo XX, las cuales supusieron el exilio de miles de personas en sus países de origen, recibió ayuda internacional y sus refugiados y refugiadas fueron acogidos por diferentes países del mundo. Si ponemos fotografías de los años 30 de personas europeas huyendo en trenes y barcos a un destino más seguro y la de refugiados y refugiadas sirias en la actualidad, no se diferenciarían demasiado. De hecho, si no nos fijamos en la vestimenta y las imprimimos en blanco y negro, dudaríamos de la época de la que estamos hablando. Quizás sean estas imágenes del siglo pasado y el podernos identificar con ellas quienes removieron mínimamente la conciencia de los mandatarios de la UE, de la Unión Europea, y en un arrojo de falsa generosidad decidieron acoger a un número determinado de refugiados y refugiadas, pero no sin antes degradarlos, convirtiéndolos en cuotas, en números, discutiendo por qué país podía ser el menos generoso en su acogida. Y a pesar de ser tan poco humanos y humanas, de poner cotas a la ayuda, ni siquiera se ha cumplido aquel acuerdo de la vergüenza. Es más, se ha descartado por algo todavía peor. El Estado español no suele ser tomado como ejemplo en cuanto al trato humanitario se refiere, pero en esta ocasión sí que lo ha sido. Europa ha copiado las concertinas, las vallas, los palos y las devoluciones que hace España de quienes intentan entrar por la valla de Melilla, pero en lugar de con Marruecos, trata con Turquía. Las imágenes de los campos de refugiados parten el alma, pero un ratito corto, hasta que empiezan los deportes y los informativos, o hasta que después del meme recibido por WhatsApp o Twitter, o del vídeo visualizado a través del Facebook, nos llega otra imagen más agradable que nos hace olvidar en cuestión de segundos la anterior. No sé qué tiene que pasar para activar las conciencias europeas, porque si esta barbarie no nos hace reaccionar, es que estamos tocando fondo en cuanto a humanidad se refiere. Así pues, aun sabiendo que es solo un gesto y que a pesar de ser insuficiente lo consideramos un primer paso fundamental para cambiar esta situación, votaremos a favor de la declaración institucional o moción, adhiriéndonos a sus puntos. Gracias. Cambiando Burlada Taldatus. En los últimos tiempos hemos sido testigos de la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos frente a la violación del derecho básico de las personas, que es el derecho al asilo. La expulsión colectiva está prohibida por la Convención Europea de Derechos Humanos. El pasado 18 de marzo, el Consejo Europeo, donde están los 28 estados, firmó el Acuerdo de la Vergüenza, el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, un acuerdo que es inaceptable jurídicamente, vergonzoso éticamente y que no es eficaz para resolver la crisis de los derechos humanos y humanitarios que vive actualmente Europa. Desde Cambiando Burlada rechazamos tal acuerdo. Turquía no es un país seguro para todas las personas que van a ser devueltas. No tiene un sistema de asilo que garantice la protección y una solución duradera. No reconoce como personas refugiadas de la Convención de Ginebra a quienes no sean de nacionalidad europea. Además, miles de personas refugiadas que viven en Turquía en campos que no reúnen las condiciones adecuadas para una vida digna, en espacios donde las mujeres son muy vulneradas a la discriminación y a la violencia de género, en donde los niños no pueden ser escolarizados. En definitiva, este acuerdo no recoge las garantías que el Parlamento español consideraba necesario para que se justifiquen a la legislación internacional y europea de los derechos humanos. Por este motivo, desde Cambiando Burlada,
denunciamos al gobierno español, al Estado español, por haber votado a favor de este acuerdo, cuando el Parlamento español no había decidido apoyar este acuerdo. En lo que va desde el 2016, han muerto más de 476 personas. Lo que tiene que hacer la Unión Europea y España es acabar con estas muertes. Y eso no se consigue cerrando y militarizando las fronteras. Esto se consigue abriendo pasajes legales y seguros para quienes huyen de violaciones de derechos humanos. La Europa que queremos es la Europa humanitaria, la Europa solidaria, la de los pueblos, la que no provoque conflictos, la que defiende los derechos humanos de todas y todos. Desde Cambiando Burlada apoyamos este acuerdo y voy a terminar diciendo algo. Basta ya de violar los derechos humanos. Gracias, Lourdes. Creo que tal como ha ido el debate podemos pasar a votar. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Bien.